buenas tardes. Para mí es una gran alegría estar aquí con ustedes. Estoy muy contento de poder participar en este homenaje aquí en Cancún a nuestra Madre del Cielo, la Santísima Virgen. Me toca hablarles del tema de la evangelización de los pueblos indígenas americanos. Y es uno de los temas que ha provocado gran disparidad de juicios. Por la acción de algo menos de 20.000 misioneros y de sus ayudantes, diseminados a lo largo de 3 siglos, se iban a evangelizar 14,5 millones de kilómetros cuadrados. No se duda de la buena voluntad y del heroísmo de los misioneros. Sin embargo, se cuestiona a veces la justicia de sus métodos y los frutos de sus esfuerzos. Mi plática va a tener 3 partes. Quiero ofrecerles, en primer lugar, unas pistas que nos puedan orientar a la hora de tratar de temas difíciles en la historia de la Iglesia, de temas debatidos y de los temas negativos, ¿no? Son 3 imágenes que nos pueden ayudar a centrar todos estos temas. Y después vamos a responder a 2 de las cuestiones que son unos tópicos recurrentes a la hora de abordar el tema de la evangelización de los pueblos americanos. El tema de si se evangelizó con las armas, y ahí analizaremos la conquista armada y la evangelización, y el tema de el resultado, si la evangelización fue una evangelización fracasada, que habría conducido solo a un sincretismo religioso, a una mezcla de religiones, pero no a una verdadera conversión de estos pueblos indígenas al catolicismo, o si por el contrario, si fue exitosa. Entonces hablaremos un momento de la inculturación del Evangelio. Bien, pasando a las 3 pistas que nos pueden ayudar a tratar los temas negativos en la historia de la Iglesia, les quiero proponer en primer lugar la imagen de Juan Pablo II pidiendo perdón el 12 de marzo del 2000, en el año santo del jubileo, el miércoles de ceniza. El Papa pedía perdón a Dios por los pecados de los hijos de la Iglesia a lo largo de la historia. Este gesto no fue bien comprendido por todos. Para unos significaba que la Iglesia reconocía que el apego a sus creencias habría provocado fanatismos y abusos. Para otros significaba que la Iglesia pedía perdón por errores que en realidad no había cometido. Sin embargo, Juan Pablo II pidió perdón en el contexto de la purificación de la memoria, a las puertas de un nuevo milenio. Porque para él pedir perdón es sobre todo mirar al futuro. Quien pide perdón está diciendo al otro que un futuro juntos es todavía posible. Lo que se busca es purificar la memoria para crecer en la caridad y en la unión. Y sobre todo mirar al futuro, exige mirar con honestidad al pasado. Y no se trata de ignorar un pasado que no se puede cambiar, y entonces la única salida sería olvidarlo, sino que se trata de reconocerlo y de superarlo por medio del perdón, para abrir paso a un futuro de mayor unión con Dios y con los demás. Por eso la petición de perdón del Papa estuvo precedida de un serio estudio histórico para conocer la verdad de lo sucedido. Por ejemplo, la Santa Sede organizó 2 convenios de expertos para el estudio exacto del tema de la Inquisición y de nuestra relación histórica con los judíos. No era, pues, aquella petición de perdón fácil de quien mira al futuro, pero solo al futuro, desconociendo que los hierros del pasado pesan sobre su presente y amenazan continuar pesando sobre su futuro. Una persona, una comunidad, un pueblo que olvida su historia se infantiliza, se hace como un niño al que cualquiera puede engañar, pierde su experiencia y así su identidad. Queda a merced de lo que los otros le digan que es. Juan Pablo II quiso siempre que se conociera la verdad de lo sucedido, no tanto para decidir si pedimos o no perdón, sino para saber exactamente de qué cosa pedimos perdón, para que así sea grande o pequeña,
podamos confesarla, dolernos de ella, aborrecerla, rechazarla. Solo así se purifica la memoria. La Iglesia es un poco como una madre de un asesino impenitente, que dolida pide perdón a la familia de la víctima. Ella no es culpable, aborrece el acto de su hijo, jamás lo haría, pero pide que perdonen a su hijo, dado que él no pide perdón. De esta manera reconoce el mal del hijo y al mismo tiempo se declara solidaria con él. Reconoce que está ligada al autor del mal y que de alguna manera le puede dar voz. La Iglesia así se siente solidaria con sus hijos pecadores. ¿No pidió perdón Jesús en la cruz? Perdónalos porque no saben lo que hacen. La venida de Jesús al mundo no ha sido un hacerse solidario con el hombre pecador para pedir perdón al Padre en su nombre. Es hermoso considerar que Jesús no solo tomó un cuerpo y un alma humanos, sino que también además quiso asumir un apellido, Jesús de José. Asumió una genealogía en la que, según nos dicen los evangelistas, hay santos y hay pecadores, haciéndose solidario así de una familia, de una estirpe, de un pueblo, de la humanidad y de su historia. No es extraño que la Iglesia repita el gesto de una madre y que el Papa repita el gesto de Jesucristo. En segundo lugar, la imagen de la barca. La Iglesia es una barca de salvación, una barca para náufragos que luchan por sortear un mar en tempestad y no un transatlántico de pasajeros en viaje turístico. Si es de salvación, la Iglesia de Cristo, para ser de verdad Iglesia de Cristo, debe llevar en ella a pecadores, es decir, a personas que necesitan la salvación ofrecida por Cristo. Ella sirve para eso, para llevar pecadores al cielo, náufragos a buen puerto. Y náufragos no solo son aquellos que están tragando agua en peligro inminente de ahogarse, también son los que están sobre la nave, respirando, pero que fuera de ella se ahogarían. Náufragos o pecadores somos las personas que todavía no estamos salvadas, sino que permaneciendo en la nave no nos ahogamos del todo y podemos esperar la salvación. Una barca que en este mar de la vida presumiese de llevar dentro de sí a hombres salvados, a santos que ya tienen asegurada su salvación, no sería la Iglesia de Cristo, porque no sería Iglesia de salvación, de hecho no salvaría a nadie. La que fundó Cristo sirve para los pecadores, tiene todos los medios necesarios para ofrecer la salvación a cualquier pecador, para transmitir la gracia de Cristo. Esta es la gran diferencia entre la Iglesia y las sectas religiosas. Las sectas, como no son capaces de salvar a nadie, se presentan como comunidades de salvados, naves de pasajeros con salvación segura. Por eso exigen a sus adeptos satisfacer por completo una serie de requisitos bien detallados, y si no los cumplen, tienen que ser expulsados de la nave. Pero la Iglesia de Cristo no es una comunidad de salvados, sino de los que están salvándose, de pecadores que se esfuerzan por alcanzar la salvación, la tierra firme. La Iglesia nos salva a todos, y en efecto los pecadores, sean laicos o sean eclesiásticos, se salvan gracias a la Iglesia, en ella. No es por tanto el Papa ni los sacerdotes quienes por su santidad salvan a la Iglesia, sino la Iglesia la que salva al Papa pecador y a los sacerdotes pecadores como a cualquier otro que recurra a ella. Así es circunstancial si en la barca de la Iglesia a uno le toca llevar el timón, izar velas, lanzar un cabo al agua o extender el brazo para agarrar un náufrago más. Todos somos al mismo tiempo marineros y náufragos. Constituimos la Iglesia y somos sus hijos. Entonces, los eclesiásticos de cada época histórica tienen necesidad de salvación, y así el Papa Alejandro VI puede ser tan pecador como el Destripador de York, y uno y otro se salvan a través de la Iglesia, de su tiempo. Con esto no pretendo desconocer el peso del escándalo de los que deberían ser mejores, de los que están más cerca de las cosas sagradas, sino simplemente afirmar que la luz continúa iluminando aunque no haya un espejo, y que si el espejo ilumina es porque es iluminado por otra fuente de luz. Y una tercera imagen que nos puede ayudar es la de la levadura evangélica. En cualquier época histórica podemos encontrar
la triste realidad del pecado en hombres de iglesia, pero también en cualquier época histórica podemos descubrir la acción de la levadura evangélica activa en la iglesia y a través de ella en el mundo. También en las etapas más oscuras de la historia de la iglesia. Será a veces un papa, un rey, un campesino, una religiosa, quien esté evidenciando cómo el evangelio, conservado íntegro en la iglesia, es una levadura que humaniza al hombre, que hace crecer al hombre en su humanidad. Ahora bien, para actuar este crecimiento, la levadura debe meterse en la masa, debe acogerse el evangelio en la propia vida para que dé ese fruto. El evangelio es humanizador solo cuando se coloca en el hombre. Los eclesiásticos y católicos son siempre hombres del mundo, hombres de su época y de su cultura. No son producto de un laboratorio que en toda época y lugar deban presentar las mismas características. Y debe ser así porque la Iglesia viene a salvar a todo hombre. Debe presentar el evangelio al hombre de toda época y cultura. Por tanto, un miembro de la más abyecta cultura puede y debe ser un cristiano y un santo, sin dejar de ser también producto de su abyecta cultura. El evangelio enriquece la cultura, pero el bautismo no comunica de repente, junto con la gracia, los elementos culturales más elevados, sino que comunica la levadura, para que el cristiano pueda fecundar su propia cultura, elevándola paulatinamente. El evangelio presenta al hombre el ideal más noble y elevado y lo atrae así hacia lo alto. Es justo, por tanto, que salgan católicos de cualquier época y cultura y que sean católicos de esa época y cultura, con todo lo que ello comporta. De la misma manera que es necesario que siempre y cuando acojan el evangelio y en la medida que lo hagan, se transformen en levadura de humanización para su propia época y cultura. Pero como vemos en la foto, todos cuando damos un paso hacia la cruz, que ahí está simbolizando el evangelio, pues nos elevamos en humanidad. Pero claro, depende desde el nivel del cual partamos para que estemos más altos o menos altos. El evangelio siempre nos ayuda a crecer en humanidad, pero pues debemos caminar partiendo de la realidad en que nos encontramos. ¿Cómo quemaban gente en el siglo XVI si habían leído aquello de ama a tu enemigo? Bueno, pues menos mal que lo habían leído, si no, ¿qué es lo que harían? La apertura sincera a la levadura evangélica contribuye a que la persona produzca buenos o menos malos frutos de vida moral. Ahora bien, el problema reside en que a veces se acusa a los cristianos de que habríamos hecho cosas atroces por razón del mismo evangelio, que por tomarlo demasiado en serio nos habría conducido a comportamientos deshumanos. Esto es una falsedad. El evangelio nunca promueve el mal. La levadura evangélica es fecunda, pero hay que observar en profundidad y extensión para advertir que el evangelio es verdadero y eficaz promotor de humanidad también en los tiempos y sociedades más brutales que hayamos conocido, si bien como levadura que fecunda de modo progresivo. En el año 2000 el Papa no pedía perdón por el hecho de vivir demasiado el evangelio, sino por el hecho de vivirlo demasiado poco. Bueno, la evangelización de América fue una evangelización hecha con las armas. La evangelización de América fue comenzada por hombres todavía medievales. Para ellos, el mundo pues estaba regido por Dios nuestro Señor, y aquí en los pies de esta imagen pueden contemplar lo que era un mapa mundi de la Edad Media, ¿verdad? Los mapas llamados de T en O. Una T en el centro y O, o sea, el mundo alrededor, ¿verdad? Con 3 continentes. Hacia arriba, porque en el centro de esta bola del mundo estaría Jerusalén, Europa a la izquierda, África a la derecha, ¿verdad? La línea vertical de la T sería el mar Mediterráneo, luego sobre África estaría el mar Rojo y el Danubio y el mar Negro sobre Europa, y alrededor de toda esta circunferencia el río Océano, el mar Océano, que nacía en el paraíso terrenal. Este es otro mapa un poco más científico de aquella época, ¿verdad? Y tenemos en la parte superior, es igual un mapa de T en O, por lo tanto Asia está arriba
a la derecha África y a la izquierda Europa, alrededor el río Océano, el mar Océano, que nace parte del paraíso terrenal. Ahí vemos en lo que sería la parte superior el extremo de Asia, Adán y Eva, y entre ellos el mar Océano, que ahí debería de nacer. Ya a finales de la Edad Media, pues los marineros van dando datos y llegan a rodear toda África y a conocer el Océano Índico, y pues se van perfeccionando los mapas, pero ven siempre que hay mucha tierra, poca agua, y este era el mundo conocido. Desde luego, el descubrimiento de Cristóbal Colón revolucionó toda la mentalidad de la época, el modo de comprender el mundo, y se descubrió pues un nuevo continente, América. Este es el primer mapa de la historia en que ya aparece América. Es un mapa de 1500 que se encuentra en el Museo Naval de Madrid, y en la parte izquierda tenemos el viejo mundo, Europa y Asia y África. Se pueden ver a los 3 reyes magos avanzando desde Asia, y en el extremo izquierdo, según contemplamos, hay dibujado un San Cristóbal cruzando, ¿verdad?, las aguas con el niño Jesús en brazos, y a los pies de él se puede ver la isla de Santo Domingo, la isla La Española, y también lo que entonces conocían de la isla de Cuba. Son las primeras tierras americanas representadas en el mapa. Bueno, sobre la conquista armada y la evangelización vamos a ver 3 etapas fundamentales, y conviene advertir que es falso que en la evangelización de América se hicieran bautismos forzosos, conversiones forzosas. No se imponía la fe católica. Sí se empleaba la fuerza para 2 cosas: para la destrucción de la idolatría, es decir, de las imágenes y de los templos de deidades indígenas, algo que no era novedoso en la historia de la Iglesia. Lo mismo había hecho en Alemania San Vilibrordo, y tampoco era novedoso en la historia de América, pues lo mismo hacían los indígenas cuando derrotaban a otro pueblo indígena, destruir sus templos. Y también se empleó la fuerza durante una primera fase de la colonización para intimar a los indios a escuchar la predicación cristiana, pero no para que aceptaran por verdadero el contenido de la predicación, se hicieran cristianos y se bautizaran contra su voluntad. Eso sí había ocurrido en Europa. Lo había hecho Carlomagno en Sajonia, imponiendo la pena de muerte a quien no se bautizara, pero no ocurrió en América. Tampoco se engañaba a los indios para que aceptaran recibir el bautismo. Lo que sí ocurrió es que en ocasiones, sobre todo al inicio, indios aceptaban recibir el bautismo sin saber lo que significaba, pero no por un engaño voluntario de los españoles, sino por falta de instrucción suficiente. Vamos a ver cuál fue la relación entre la conquista armada y la evangelización. La evangelización de América fue comenzada por hombres todavía medievales, y en virtud de una teoría política medieval se consideraba que, siendo Dios el Señor del mundo, su vicario en la tierra, el Papa, podía entregar el poder de los reinos paganos a príncipes cristianos con la finalidad de que los evangelizaran. Por eso el Papa Alejandro VI, al regreso de Cristóbal Colón de su viaje de descubrimiento, concedió a los reyes de España el señorío sobre las tierras descubiertas, ordenándoles que enviaran misioneros a las tierras recién descubiertas. La experiencia de la evangelización de los pueblos durante la Edad Media había hecho pensar que la conversión del jefe al cristianismo, o en su defecto el sometimiento político a un rey cristiano, era medio necesario para lograr la conversión de un pueblo. Así se había evangelizado el centro y norte de Europa durante la Edad Media, mediante la conversión de los jefes políticos. Y también había sido el amparo político lo que había permitido llegar a sembrar el Evangelio en Extremo Oriente, en China, ya en el siglo XIV. Y precisamente el cambio de dinastía en China, cuando entró en el poder la dinastía Ming,
que se opuso a la predicación cristiana fue lo que cerró las puertas y detuvo esa evangelización de China. En consecuencia, cuando se descubre América por estos hombres medievales, esta era la idea que ellos llevaban, que era necesario que el poder político apoyara la evangelización. En consecuencia, con la donación pontificia que habían recibido, los reyes de España se sentirían responsables de la evangelización y ligan esa obligación de evangelizar a su soberanía temporal. Es el hecho de que ellos van a evangelizar lo que les legitima como soberanos de estas nuevas tierras. Ya desde el segundo viaje de Colón a América, los reyes católicos se preocupan por el establecimiento de la Iglesia en las nuevas tierras y envían entre los viajeros a un primer grupo de 8 religiosos, bajo la dirección de Fray Bernardo Boil, un fraile mínimo catalán nombrado vicario pontificio por el Papa, representante suyo para las nuevas tierras, a propuesta de los reyes. Este buen fraile se desalentó muy pronto ante las dificultades y regresó enseguida a España. Ante su regreso, ya los reyes no buscan nombrar otro eclesiástico como representante del Papa en las Indias, en las nuevas tierras, sino que solicitan al Papa el derecho de patronato, que otorgará el Papa Julio II en 1508, cuando todavía lo único que se conoce es la zona antillana. ¿Qué es esto del patronato? Bueno, es la concesión del Papa al rey del derecho a designar a todas las personas que ocuparán puestos eclesiásticos en las nuevas tierras, a cambio de que los reyes financien el establecimiento de la Iglesia en esas tierras. Por este derecho, los reyes de España nombrarán todas las autoridades eclesiásticas en las Indias, en América, durante los 3 siglos que reinaron. Ellos nombraron al obispo Zumárraga, ellos nombraron pues a tantos otros que luego seguirían, e incluso a los mismos párrocos, a los doctrineros de Indias. Los eclesiásticos, para pasar de Europa a América, necesitaban el permiso de los reyes. Y además de darles este privilegio, el Papa les va a dar otros 2. Les concede el ingreso de los diezmos en la hacienda pública y también les va a conceder que los reyes propongan y definan los límites de las diócesis que se vayan creando. Así, con estas concesiones del Papa, los reyes españoles en la práctica pasarán a dirigir la totalidad de la vida eclesiástica en América. Incluso llegará a difundirse la idea de que el Papa, con todas estas concesiones que había recibido, que el rey de España, con todas las concesiones que había recibido del Papa, pues había pasado a ser el vicario del Papa en América. Si bien así nace el mundo americano, con esta tradición medieval, desde luego una tradición cristiana, veremos que es también el mismo cristianismo, la misma tradición cristiana, la que al contacto con la realidad americana va a cambiar y va a destruir estas mismas bases sobre las que se había comenzado a construir todo el episodio americano. La conciencia cristiana es un fermento que, buscando siempre el bien, en este caso pues el bien de la evangelización de los indígenas, cuestiona las formas políticas y jurídicas que ella misma ha creado en otro contexto histórico anterior. Así, muy pronto se empieza a ver que surgen una serie de abusos en las nuevas tierras que sufren los indios, y un buen día, en el domingo de Adviento, cuarto domingo de Adviento de 1511, en la isla La Española, un dominico, Fray Antonio de Montesinos, predica un sermón. Toca el Evangelio de San Juan Bautista y él arremete a lo bautista contra todos los males que se daban en estas nuevas tierras y
denuncia la explotación del indio, la guerra de conquista y el sistema de las encomiendas. Ante esta denuncia, que llega hasta oídos del rey, se van a reunir unas juntas de expertos, de teólogos y de juristas en España, que darán lugar al nacimiento de unas leyes y entre ellas el llamado requerimiento. El requerimiento era un documento, ¿verdad?, que lo que hacía era explicar cuáles eran los derechos del rey de España al dominio de las Indias. Es decir, explicaba esa teoría medieval que les he platicado antes, de que Dios es Señor del mundo y el representante de Dios en el mundo, el Papa, había entregado estas tierras al rey de España. Y se exige que ese documento sea leído a los indios siempre antes de hacer una conquista, antes de entrar en guerra con ellos. Desde luego, pues era una solución muy a medias, porque los indígenas no entendían este documento, no entendían la lengua en la cual se lo leían y tampoco podían entender, si se traducía, su contenido. Así que muy poco arregló. Más tarde, el emperador Carlos V trató de arreglar y en 1526 exige que siempre acompañaran 2 eclesiásticos cada expedición armada y que solo cuando los 2 eclesiásticos hubieran hecho el requerimiento a los indios y dieran su autorización a los españoles, podían entonces los españoles comenzar una guerra, una batalla. Siguen siendo pues arreglos muy parciales y el problema de fondo permanece. Más adelante, como siguen llegando pues protestas a España, el tema va a ser analizado por un gran jurista en España, Francisco de Vitoria, un catedrático de teología dominico de la Universidad de Salamanca. Y él va a ser el que niegue que el Papa tuviera derecho a entregar señoríos indígenas paganos a reyes católicos. Él echa por tierra la teoría medieval y pasa a reflexionar en serio sobre la exigencia de adecuar las relaciones entre los pueblos al derecho natural. De estas reflexiones de Vitoria sobre la experiencia americana nacieron los fundamentos de la ciencia que hoy llamamos derecho internacional. Él hace esta denuncia en 1539 y durante los años siguientes se va a continuar reflexionando ya más en esta clave que había dado Francisco de Vitoria, y durante ella ya la evangelización deja de ser la justificación de la conquista, como había sido en los primeros años. En los primeros años, dado que se iba a evangelizar, se podía conquistar. A partir de ahora, como se ha negado que el Papa tuviera derecho a conceder poder político, pues ya no basta ese argumento. Y únicamente la conquista armada se relaciona con la evangelización en cuanto que en ocasiones la protege. Se hacen algunos intentos de evangelizar sin conquista armada, evangelizar nuevas tierras por misioneros, como Bartolomé de las Casas, en alguna zona de Guatemala, sin llevar soldados, pero resultan un fracaso. Y entonces, en general, la conquista, los soldados van a acompañar para proteger a los evangelizadores. Llegaremos a un momento fundamental con la Junta Magna de 1568, que es una gran reunión de expertos en el tema americano que organiza el rey Felipe II en España para recuestionar todo el sistema de colonización americano. Y allí participan pues grandes juristas y también grandes misioneros, y se llega a las ordenanzas de 1573, con las cuales el rey prohíbe definitivamente la conquista armada. Las conquistas armadas habían sido ya suspendidas desde 1550 hasta que se pudiera clarificar si era o no legítimas moralmente el hacerlas, y
en 1573 ya se suspenden definitivamente, se prohíben, y a partir de aquí se ordena que toda penetración en nuevas tierras sea pacífica. Únicamente se podía hacer la guerra para defenderse. Es así que la evangelización acaba con la conquista. Ese deseo de evangelizar a los indios y buscar su bien espiritual es lo que termina haciendo que se prohíba la conquista armada en las nuevas tierras. Hay una ley muy hermosa del rey Felipe II en que explica cómo a partir de ahora habría que hacer la predicación, ¿verdad?, a los pueblos indígenas que no quisieran recibir a los misioneros españoles, que no quisieran someterse al rey de España. Y es simpático porque dice, bueno, pues lo que hay que hacer en ese caso es organizar una fiesta, que aquellos indígenas que sí sean ya católicos y que ya hayan recibido los predicadores, organicen una fiesta en su pueblo e inviten a ella a esos otros indígenas que no quieren recibir a los predicadores, ¿verdad? Y que en esa fiesta estén escondidos varios sacerdotes, varios misioneros, revestidos de sus vestiduras litúrgicas, que se encuentren allí escondidos en las casas. Y en el momento en que la fiesta esté más alegre, que ya los indios que hayan venido de fuera estén muy contentos, entonces en ese preciso momento salgan los misioneros, ¿verdad?, revestidos, y comiencen a predicar el Evangelio. Y entonces los indígenas anfitriones, que sí son ya católicos, escuchen con mucha atención a estos misioneros y le expliquen a sus otros amigos indígenas que no aceptan a los predicadores, les expliquen quiénes son, que son muy buenas personas, y que les animen también a escucharlos, ¿no? Imagínense de lo que era en la Edad Media las leyes de Carlomagno que exigían el bautismo bajo pena de muerte, a llegar a esta ley, pues el camino tan grande que la conciencia cristiana ha ido haciendo al contacto con la realidad americana, ¿verdad? En definitiva, se ha superado la Edad Media y se ha abierto la etapa de las misiones modernas. Por lo tanto, en la evangelización de América no solo no se evangelizó forzosamente, sino que es precisamente donde se superó definitivamente esa mentalidad medieval y nacieron las misiones como hoy las conocemos, las misiones modernas, ¿verdad? Aquí tenemos a Fray Bartolomé de las Casas, ¿verdad?, un gran defensor de los pueblos indígenas, como todos sabemos. Y pasamos a analizar el otro punto sobre los resultados de la evangelización. ¿Fue una evangelización fracasada o tuvo éxito? ¿Nació un pueblo cristiano o solamente se logró un sincretismo, una mezcla de unas formas religiosas prehispánicas con también formas cristianas, pero no una verdadera aceptación del cristianismo? Bueno, aquí hay que hablar en primer lugar de la epopeya misionera y luego la inculturación del Evangelio. Sobre la epopeya misionera, pues hay tres etapas, ¿verdad? La etapa antillana, antes de México, de 1493 hasta 1523, que es un periodo de experimentación. Se logró muy poco, porque la población indígena de las Antillas se vio reducida rápidamente, llegando prácticamente a desaparecer. Aquí les voy a mostrar algunos cuadros de la caída demográfica indígena. Este corresponde a la isla de la Española, a la isla de Santo Domingo, ¿verdad?, justo en este periodo, de 1492 a 1523, a 1520. Realmente, para 1518, la población indígena de la isla de Santo Domingo se extingue, ¿verdad? Y la razón, pues, son las grandes epidemias que el contacto entre las dos poblaciones de origen, las epidemias europeas que no existían en América y trajeron las nuevas poblaciones españolas. Aquí está la influencia, la gripa causó grandísimos muertos, el tifo, el sarampión, ¿verdad?, y otra nueva
gripa y sarampión y al final la viruela. Bueno, esto son unos estudios que hizo un historiador de la medicina y los publicó en 1999, en los que analiza la demografía, la caída demográfica indígena, y como él es médico, pues estudió cuáles fueron precisamente cada una de esas epidemias, cada una de esas enfermedades, y para su sorpresa encontró que precisamente en los momentos de caída demográfica, de cambio de esa caída demográfica, se encontraba siempre una epidemia. Y estudiando cuál era esta epidemia y las consecuencias que podía tener en ese ambiente, en que no había defensas, pues realmente encuentra que se justifica plenamente a través de las epidemias esa caída demográfica. Esto no quiere decir que no murieran indígenas también por razones del trabajo, por razones también de injusticias, etcétera, pero que realmente la caída demográfica que se refleja, que llega a ser reflejada en gráficas, pues sí se justifica a través de las epidemias. Fue la razón principalísima. Aquí está el caso del Virreinato de la Nueva España, de México, entre 1520 a 1620. ¿Verdad? La serie de epidemias que afectaron, en primer lugar la viruela, pero luego toda otra sucesión de ellas, hasta que luego ya se estabilizó un poco la situación, aunque pues ya muy reducida. También hay que pensar que con el mestizaje de las poblaciones, pues lógicamente la población indígena va disminuyendo, porque cada mestizo es un indígena menos. Y este es el caso del Virreinato del Perú en los mismos años, de 1520 a 1620. Ahí llegaron primero las epidemias que los militares, que los españoles conquistadores. Ya desde 1524 comienza a detectarse estas epidemias y se ve la caída tan rápida de la población, ¿verdad? Bueno. Después de esa primera etapa de experimentación antillana, llegó pues el gran acontecimiento del descubrimiento y conquista de México, entre 1519 y 1522. Hernán Cortés, con su hueste, conquista el Imperio Azteca, abriendo el espacio mexicano a la predicación del Evangelio. Cortés era un hombre que en medio de sus limitaciones morales era sinceramente religioso, muy devoto de la Virgen María y consciente de que debía predicar el Evangelio. Acompañado del sacerdote mercedario, padre Bartolomé de Olmedo, y del presbítero Juan Díaz, el primer grupo de españoles que se internaba en el Imperio Azteca, algo menos de 500 hombres, realizó ya el primer esfuerzo por evangelizar a los pueblos indígenas. En Cozumel, Juan Díaz celebra la primera misa. En Zempoala destruyen los ídolos indígenas, predican la fe cristiana e impelen al abandono de los sacrificios humanos. Celebran misa en público para atraer a los indios con el ejemplo de su fervor, bautizan a 8 mujeres, dejan un altar con la cruz y la imagen de la Virgen, y un miembro de la hueste, Juan de Torres, se queda como ermitaño solo entre los indios, velando por la cruz y por la imagen de la Virgen. La escena se repite por donde pasan, si bien no siempre con todos los elementos. El padre Olmedo tuvo que moderar varias veces el afán de Cortés por hacer cristianos casi a la fuerza. En Cholula impidió el derrocamiento de los ídolos y varias veces se opuso a que se dejase la cruz por no considerar preparados a los indígenas. No son pocos los casos en que es el mismo Cortés quien dirige a los indios encendidas predicaciones de la fe cristiana. Y cuando la conquista quede consumada, él pedirá con insistencia al rey el envío de frailes misioneros a México. De entre sus soldados, algo menos de 500, sabemos que al menos 8 después se hicieron religiosos. En el México recién conquistado, desde 1523, Fray Pedro de Gante, un franciscano, trabaja por atraer a los indígenas a la fe. Era un misionero paciente e incansable que comenzó por ganarse la confianza de los indios. Procurará sin pausa su conversión y también su dignificación humana. Les predicará la fe en su propia lengua,
y les enseñará multitud de oficios y trabajos manuales para su desarrollo económico, social y humano. No fue un sacerdote, fue solamente un hermano misionero dedicado con todas sus fuerzas al bien espiritual y moral de los indígenas. Aquí tenemos el catecismo de dibujos que él confeccionó para predicar la fe a los indígenas. En 1524 llegó a México el grupo de los 12 apóstoles franciscanos, teniendo como superior a Fray Martín de Valencia. Y su entusiasmo predicador se vio recompensado con muchos frutos de conversión. Entre ellos se encuentra el famoso misionero Motolinía, Fray Toribio de Benavente. Motolinía es el nombre que él asumió, que en lengua indígena significaba pobrecito. Después de los franciscanos llegarán en 1526 los dominicos y en 1533 los agustinos. Y poco a poco pues van aumentando los misioneros en tierras mexicanas. Los jesuitas lo harán en 1572. Aquí tenemos algunas imágenes de los catecismos que en lengua castellana y zapoteca, en este caso, prepararon los misioneros. Hicieron una gran búsqueda del estudio de las lenguas para realmente así poder acercarse a los pueblos indígenas. Utilizaron unos métodos de persuasión, ¿verdad?, comenzando por ganarse la benevolencia de los indígenas para que pudieran escuchar la fe, y se supieron servir también de los niños indígenas como misioneros de sus mayores. Tenemos el caso de los niños mártires que el Papa Juan Pablo II beatificó, ¿verdad? Cristóbal, Antonio y Juan, mártires indígenas entre sus propios pueblos. Y luego utilizaron distintos métodos catequéticos, como pues el explicar en lenguas indígenas, estos catecismos, el teatro, las escuelas y la adaptación de los sacramentos a las condiciones de la vida en América, que dio lugar a muchas discusiones entre los mismos misioneros para encontrar la mejor manera de administrar el bautismo, el matrimonio, con el problema de la poligamia, ¿verdad?, la comunión y el orden sacerdotal. Se formó en Tlatelolco, ¿verdad?, un colegio como seminario para alumnos indígenas en 1536. Y en general, al inicio se pensó que se iban a poder ordenar indígenas enseguida, luego más bien se fue más cauto porque costaba mucho el prepararlos para que realmente entendieran bien, ¿verdad?, en qué consistía el sacerdocio. En general, hicieron un gran esfuerzo estos misioneros. Esto es un sermonario, por ejemplo, ¿verdad? Preparaban sermones unos misioneros para que luego otros también pudieran aprovecharlos, y hacían equipo entre ellos para encontrar las mejores maneras de predicar. Este es otro catecismo, también bilingüe. Y realmente fueron logrando lo que es una auténtica inculturación. La inculturación del Evangelio consiste precisamente en meter el Evangelio en una cultura, inculturar, meter dentro de la cultura. Y este proceso de evangelizar una cultura, pues, tiene dos consecuencias. Por un lado, la cultura recibe los valores del Evangelio, se evangeliza. Y también, por otro lado, en la misma Iglesia se enriquece con esa nueva cultura que comienza a vivir el Evangelio. Los criterios de una buena inculturación del Evangelio son 6. 3 que obedecen a las condiciones de la cultura, y son estos 3, ¿verdad? El primero, la apertura intrínseca de la cultura. Toda cultura es un medio de relación de la persona con la realidad exterior y sirve para eso. Entonces, los misioneros eran muy conscientes de que había que proponer el Evangelio a los nuevos indígenas, porque la redención de Cristo es una realidad, y las culturas indígenas también debían abrirse a esa realidad de la gracia de Cristo. Luego, la universalidad del espíritu humano. Todos los hombres,
aunque tengamos culturas diversas, tenemos una misma condición humana y por lo tanto hay algo que nos une. Y en ese sentido siempre es posible la comunicación entre las culturas, buscando siempre el bien de los hombres, de las personas. Y la coherencia con el propio camino cultural de la Iglesia. Cuando la Iglesia llega a América, la hemos visto llegar con una mentalidad medieval. Ha hecho un recorrido y tiene una cultura propia, la misma Iglesia. Entonces, la evangelización con el pueblo americano se tenía necesariamente que hacer a través de un diálogo cultural entre la cultura de los misioneros y la cultura de los pueblos indígenas. Y hay otros 3 criterios de inculturación del Evangelio que responden a la misma condición del Evangelio. Es necesario que se predique el verdadero mensaje cristiano, la coherencia con el mensaje cristiano. Y en esto fueron ejemplares los misioneros americanos. Cuando tenían dudas, pues reflexionaron, consultaron unos a otros e incluso preguntaron al Papa y pidieron su intervención para el tema de los matrimonios, para el tema de los distintos sacramentos. Se buscaba hacer accesible realmente la fe cristiana a través de buenos catecismos de manera inteligible para los indígenas. El segundo criterio, la comunión con la Iglesia universal, ¿verdad? No se puede inculturar bien el Evangelio si no se está en comunión con la Iglesia universal, cuya cabeza es el Papa. Cuando los misioneros españoles evangelizan en América, al mismo tiempo en Europa, Lutero está haciendo su reforma protestante contra el Papa, ¿verdad? Y entonces los misioneros aquí en América eran muy conscientes de que ellos estaban de algún modo reconstruyendo una cristiandad que en Europa se estaba perdiendo y que en América debería dar grandes frutos para toda la historia del mundo. Y eso lo trataron de hacer conservando esa comunión con la Iglesia Universal, con el Papa. Y, en último lugar, con caridad. El Evangelio necesariamente se ha de edificar con métodos caritativos. Y eso es también lo que aprendieron los misioneros en este contacto con las realidades americanas. En definitiva, la evangelización de América fue una evangelización mariana de la mano de la Virgen María. El pueblo español era un pueblo profundamente mariano y es un pueblo profundamente mariano, cuyo país está salpicado de ermitas y santuarios marianos. Y por su parte, América quedará igualmente salpicada de advocaciones marianas. La imagen de la Virgen de Guadalupe, impresa milagrosamente sobre la tilma de Juan Diego, atraería desde los inicios de la evangelización a los indígenas y continuará testimoniando hasta nuestros días la solicitud materna por los pueblos americanos. En definitiva, entre los protagonistas de la primera evangelización americana encontramos mezclados altos testimonios de solidaridad y grandes miserias, entregas desinteresadas y bajas ambiciones. Unas y otras van tejiendo la historia. De cualquier modo, a pesar de sus limitaciones, estos hombres transmitieron efectivamente el Evangelio a las culturas indígenas. Lo hicieron con mucho miedo y con un alto riesgo de equivocarse en los medios empleados, pero con más miedo todavía de no hacer partícipes de la amistad y redención de Jesucristo a los pueblos americanos. Muchas gracias.